A ver, hay una consulta que está dando Miguel y es una consulta que para mí me parece una de las primeras con las que vamos a arrancar entre las nuevas preguntas frecuentes. Hay una muy importante que la vamos a abarcar al final de esta transmisión que realmente va a generar, digamos, un nuevo análisis en esta situación. ¿Ya? Pero la consulta es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es necesario que se recuerden que estamos todavía en el plazo de los 90 días en los cuales el servicio de rentas internas está haciendo cambios a nivel regional. Ya en el live anterior habíamos hablado ya que todas las personas que se encontraban en régimen de microempresas, el servicio de rentas internas esta semana hizo una actualización y los puso a régimen general. ¿Ya? Pero, ¿qué significa, ingeniero Roberto? ¿Significa que estas personas pertenecen o no pertenecen al RIMPE? O sea, usted, ¿cuál es su experiencia o cuál es su punto de vista con este tema? Muchas gracias nuevamente por darme la palabra y efectivamente hemos vivido desde inicios de este año un proceso de adaptación a este nuevo régimen y realmente a todo lo que conlleva la reforma tributaria, que no se limita a lo que es el RIMPE, sino otros aspectos como las contribuciones, las exenciones eliminadas en cuanto al tema del impuesto a la renta. Pero como resulta un tema más cotidiano, más operativo, lógicamente pues el RIMPE llama más la atención. Y hemos estado trabajando eh, a la par, si se quiere, por su lado la administración tributaria y por nuestro lado, pues desde el sector privado, buscando respuestas lógicas enmarcadas dentro de la normativa tributaria que permitan el cabal cumplimiento de las obligaciones, de los deberes formales de los contribuyentes. De esta manera quiero empezar señalando que nosotros en el mes de noviembre del año 2021, el 29 de noviembre, vimos nacer a esta ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19. Y es interesante destacar que esta ley para el desarrollo económico, entre otras cosas, reforma la ley de régimen tributario interno. De tal manera que para hacer más fácil el estudio o la investigación, sugiero que vayamos directamente a la ley de régimen tributario interno actualizada, al apartado específico creado para este régimen impositivo para emprendedores y negocios populares, todo lo que tenga que ver desde el artículo 97, 97.1, 97.2, etc. De la misma forma, el reglamento a la Ley de Desarrollo Económico tiene reformas al reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, también podemos regirnos o dirigirnos directamente al reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno actualizada para conocer las concordancias determinadas en la ley para el tratamiento de los deberes formales de los contribuyentes que ahora están en el RIMPE. Y este proceso no solamente es un proceso de interpretación, de encontrar respuestas lógicas, sino también es un proceso de adaptación tecnológica que debe manejar adecuadamente la administración tributaria, porque es el organismo encargado de articular y de poner en marcha lo que establece la ley, y no con el objetivo de justificar a la administración tributaria, sino más bien de aclarar esta situación. Entendemos que la ley nos dice qué hacer, el reglamento nos establece cómo hacer las cosas, pero finalmente le dejan la responsabilidad al organismo de control para que busque los caminos
para que estos cambios sean viables y que tanto la administración tributaria alcance los objetivos propuestos por el gobierno, así como también los contribuyentes tengan una vía accesible, fácil, para precisamente poder cumplir con todo lo que establece la normativa. Entonces son cambios tecnológicos, son cambios también en cuanto a la interpretación o al entendimiento que podamos tener de lo que expresa tanto la ley como el reglamento. Y precisamente como este universo es tan amplio, se han estado tomando decisiones sobre la marcha por parte de la administración tributaria con el objetivo de ir abriendo este camino tanto para ellos como para nosotros como contribuyentes. Y una de esas decisiones es la que usted menciona, que consiste en ubicar a todos de forma provisional dentro del régimen general, sin que esto implique, porque esta es una cuestión de forma, no de fondo, es de forma, únicamente de manera temporal hasta que se cumplan con estos procesos de adaptación tecnológica y también de tener fuentes de información que le permitan a la administración tributaria poder también ellos ir encontrando datos para poder generar información y obviamente también posiblemente pues resoluciones para que podamos aplicar de una mejor manera lo que establece la normativa. Y por eso indico, es temporal. ¿Y qué más quiero decir con esto? Que si usted aparece dentro de lo que es el régimen general, bajo ningún concepto implica que usted haya dejado de pertenecer al RINPE si es que ha cumplido con los requisitos determinados en la ley, específicamente en el artículo 97.3 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Es un tema, repito, de forma, no es un tema de sustancia, no es un tema de reglamentación que modifica su estatus tributario bajo ningún concepto. Si usted ya determinó en qué sector se encuentra, es decir, en qué régimen se encuentra, porque cumplió con los requisitos, debe mantenerse allí. Debe mantenerse allí, no está cambiando usted de régimen. Si está como emprendedor, si está como negocio popular, o si usted ya había considerado que debe quedarse como parte del régimen general, estimado ingeniero. Gracias, Roberto. Entonces, como ya resumiendo esta parte que está aquí, se ha observado en algunos RUC, ya recordemos que cuando uno lista las obligaciones aparece régimen impositivo de microempresa y viene, oh, ¿qué será? ¿Que tengo que cancelar el régimen impositivo de microempresas también este semestre? No. Así como lo indicó con el ingeniero Roberto, ya fue derogado el régimen impositivo de microempresas. Si usted está observando que está apareciendo en la página del RUC o también está apareciendo en la lista de obligaciones, es algo temporal. O sea, ya es que en el transcurso de estos 90 días se va a eliminar. El régimen impositivo de microempresas ha sido derogado. Miguel, si tú encuentras esa obligación, por favor, no le hagas caso. Ahorita te encuentras en el régimen RINPE. Con respecto a la consulta que está haciendo Gloria, ya el ingeniero Roberto ya lo aclaró, ya en esta parte es necesario que tengas en cuenta, estás en régimen general por el momento. No significa que si yo deseo pertenecer al régimen general y realmente soy RINPE, ya voy a cumplirlo. No. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Marlon? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto compartir. Sí, entonces, con respecto a esta duda que se está generando, Juan Carlos, ¿qué es lo que tú recomiendas a aquellas personas que se sienten que son de régimen general pero realmente pertenecen al RINPE? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú les darías? Claro, es que aquí en este caso lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la misma ley dentro de su disposición clara fue que las personas que eran RIM y eran RICE pasan automáticamente el RIM sin necesidad de un oficio. Las mismas no tienen una exclusión o una inclusión en sí. Entonces, los que ahorita se está dando la equivocación es
en la parte de esperar que estén los nombres en los catastros. Pero no hay que olvidarnos que los catastros van a estar actualizados hasta el 30 de abril de cada año, por lo que dispone la ley en sí. Entonces, nosotros tenemos que ser, nosotros los contribuyentes, somos responsables de saber nuestro esquema de tributación en cuanto en sí y valorar nuestros ingresos y nuestras actividades incluyentes. Hay algo que yo había indicado y esto también va a perjudicar a muchos contribuyentes. Tengo entendido cómo es que va a perjudicar realmente a los que son negocios populares, tal como nos indica Anilú. Ella nos indica que uno de los contribuyentes tiene prácticamente un negocio popular, nota de venta, pero realmente le están pidiendo factura. ¿Qué usted opina, Roberto, sobre este caso en los negocios populares? Le están pidiendo factura, me dicen. Pero realmente es un negocio popular. O sea, prácticamente es por el IVA. Correcto. Esto de la reforma tributaria y del RIMPE también implica un proceso de adaptación, de aceptación, de estudio de lo que contiene esta modificación y esta creación del nuevo régimen. Lamentablemente, el no analizar con claridad provoca que los departamentos contables de diferentes negocios, de diferentes empresas, exijan ciertos procedimientos que no están contemplados en la normativa tributaria. Y obviamente lo hacen con el objetivo de, primero, ser conservadores para evitar la generación de alguna contingencia tributaria, es decir, mantenerse a buen recaudo para estar en armonía con la administración tributaria. Sin embargo, el mantener esta política no siempre va a lograr que se mantenga esa armonía, porque el incumplimiento de alguno de estos procesos determinados en la ley puede constituir inclusive una infracción tributaria de acuerdo a lo que establece el Código Tributario y podría ser una contravención o en su defecto podría ser una falta reglamentaria. Y efectivamente, si el contribuyente se encuentra catalogado como negocio popular, debería emitir una nota de venta o en su defecto, como es de conocimiento general, si ya tenía facturas, pues deberá emitir la factura, pero ya con el IVA incluido, sin desglosar el IVA. Hoy alguien me hacía una pregunta. Yo al emitir la nota de venta o al emitir la factura que sustituye a la nota de venta hasta que pueda imprimirla, tengo que entregar el producto sin IVA, ¿verdad? Así me preguntaban. Yo le decía, no, cuidado. Tiene que emitir el comprobante de venta ya con el IVA incluido. No es que tiene que colocarlo sin IVA. Entonces hay que entender bien lo que implica, lógicamente, la generación de este documento, ¿no? Y obviamente, como no hay un punto de referencia pleno para que las empresas puedan revisar la información, se ahonda más la confusión. ¿Por qué? Porque muchas empresas están tomando como definitivo el catastro, el listado, y no recuerdan que la misma ley indica que este catastro es referencial y que los datos que se han tomado por parte de la administración tributaria corresponden al ejercicio 2020, mientras que la ley dispone que el contribuyente se ubique dentro de un sector determinado, sea negocio popular o emprendedor, pero tomando en cuenta los datos del año 2021. De tal manera que lo que está manifestando la administración tributaria es que esta situación va a durar posiblemente hasta después del mes de marzo, cuando ya tengan la información de la declaración de impuesto a la renta, por lo menos de las personas naturales, y de esta manera van a tener una mayor base de datos para tener un mayor acercamiento, una mayor fidelidad de estos catastros
que seguirán siendo referenciales, pero repito, cada vez más cercanos a lo que verdaderamente está sucediendo en los negocios. Así que hay que tener, digamos, un poco de paciencia y debemos ir manejando las cosas de manera progresiva y también educando al contribuyente y transmitiendo esta información a los departamentos contables o a los departamentos financieros que se precipitan, así como ya está sucediendo con el tema de los gastos personales, se precipitan, que muy bien hace poco Juan Carlos lo explicaba en otro Facebook Live, y esto provoca inclusive afectaciones, no solamente desde el punto de vista tributario, sino también desde el punto de vista financiero, porque tengo una frase, ¿no? Cuando tenemos reuniones con los colegas, ¿cuál es el órgano más sensible del cuerpo humano? Y el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo, ¿no? Porque cuando a usted le tocan el bolsillo, como cuando estudia economía, cuando estudia la elasticidad, ¿no? El producto es elástico cuando es más sensible al precio. Entonces así somos nosotros, elásticos. Nos tocan el bolsillo y tenemos una afectación. De tal manera que no solamente pensemos en la metodología de la aplicación de la normativa, sino que eso vaya de la mano también para que su aplicación correcta no tenga una afectación al contribuyente, en este caso, por ejemplo, al emprendedor, al del negocio popular, y por otro lado, hablando de gastos personales, por ejemplo, solo como referencia, para el tema de lo que tienen que descontarle, ¿no? Para pagar por adelantado su impuesto a la renta por medio del rol de pagos. Otro de los errores que yo veo que se está dando, Juan Carlos, Gómez, y también Jonathan, ¿cómo te va? Bienvenido, Jonathan. Ya vemos que en el caso todavía siguen estos errores por parte de la administración tributaria. En el caso de los negocios populares ya todavía parece que se tienen que declarar el mes de enero. ¿Ya? Y recordemos que la normativa indica que quienes pertenecen a negocios populares obligatoriamente van a realizar un solo pago el próximo año de $60. ¿Ya? ¿Cuál es la recomendación, Juan Carlos o Jonathan, que le daría a esas personas? Porque yo, en el punto de vista, yo ya veo la desesperación en algunos contribuyentes. Soy negocio popular, ¿declaro o no declaro? Y ven la obligación que se está por cumplir. A pesar de que todavía tenemos algunos días, ¿qué ustedes pueden recomendar? En cuanto a la normativa, nos tocaría establecer la misma, se mantiene vigente lo que son los montos establecidos. Claro que hay una pequeña confusión en la parte de la renta por todos los ingresos de los contribuyentes en sí. Pero nosotros tendríamos que basarnos igual a los montos que estamos. Y si venimos siendo, digamos, un RIN o un RICE, automáticamente nos acogemos a lo que es el RIMPE por la subdivisión de categorías como negocio popular. Entonces, no estoy en contra de lo que establece la norma en sí. Pero sí equivale también poder establecer también, bajo el RIMPE, sea negocio popular o emprendedor, poder dar el esquema de comprobantes y mi modelo de declaración. Salvo el caso que estamos como negocio popular, tenemos un año para poder estar dentro del mismo también. Entonces no estoy en contra de lo que establece la misma ley. Jonathan. Sí, justamente hoy día recibí un par de consultas por lo que estaban comentando hace un momento, que al eliminarse el RICE, al eliminarse el régimen de microempresas, todos entramos a régimen general. Todos los contribuyentes, si usted revisa, y de eso me han consultado y seguramente ustedes lo han podido verificar también, todos los contribuyentes hoy están en régimen general y provoca lo que ahora está pasando, el tema de los vencimientos. Hoy, como les mencionaba, un par de consultas me han dicho, bueno, ¿y qué hago? ¿Debo de declarar o no debo de declarar? Pero si se supone que cumplo todas las condiciones para hacer negocio popular, yo venía del RICE y ahora me han pasado el régimen general y no se supone que nace este nuevo régimen, el RIMPE, que solamente es un pago anual, que no hago declaraciones. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? Como bien señalaba Marlon, en primer punto, y Roberto también hace un momento, en primer punto todos estamos en régimen general. Segundo, yo debería esperar, ¿por qué? Porque la data con la que está trabajando el SRI
no es la información que usted generó durante el año 2021. Usted cumplió las condiciones con su información tributaria el 31 de diciembre del 2021 y usted seguramente, si ya ha hecho el ejercicio de ver a qué régimen corresponde, ha concluido que es negocio popular o ha concluido que es RIMP emprendedor, pero usted ha decidido declarar semestralmente, tal vez lo venía haciendo desde el RIMP, pero ahora le están saliendo sus vencimientos mensuales. ¿Qué es lo que va a hacer? En este caso, por lo pronto tocará esperar. Sobre todo los negocios populares hay que esperar a ver si se actualiza o no se actualiza esta información. ¿Por qué? Porque no sería real o no debería aplicarse que usted haga una declaración mensual, porque seguramente usted no está emitiendo una factura, no está generando un IVA, está trabajando con sus notas de venta o pasó del RIM al negocio popular con sus notas de ventas y está cumpliendo la normativa tal cual, porque seguramente ya se asesoró, ya revisó la normativa y lo está haciendo. Pero ahora viene el Servicio de Rentas Internas y le lanza esta confusión. Le dice, régimen general, en 20 días, en 15 días, en 28 días, se le vence su declaración. ¿Qué es lo que va a realizar? Por lo pronto, esperemos que por lo menos pase una semana y media, a ver si se actualiza o no se actualiza esta información. El Servicio de Rentas Internas hoy no sabe que usted es negocio popular. Esa información para el Servicio de Rentas Internas es más o menos desconocida. Primero, porque usted recién terminó de declarar su última declaración de IVA, en el caso de las personas que venían haciendo declaraciones mensuales o semestrales, recién terminó de hacer su declaración. Segundo, que en el caso de los negocios populares, el Servicio de Rentas Internas no tiene pues a la mano su información. Entonces, debería de, por lo pronto, esperar. Alguien me lanzaba una sugerencia y me decía, bueno, ¿y si hago una declaración en cero o declaro como tarifa 0% mis transacciones? Porque finalmente no me quiero arriesgar que me salga un vendiente. Perdón. Parece que tuviste un problema en el audio. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, ahora sí se escucha. Bueno, les mencionaba, una persona me lanzaba esa sugerencia, me decía como sugerencia, ¿y qué tal si para no caer en una obligación vencida? ¿Qué tal si para no caer en un vencimiento o no caer en alguna multa eventualmente, subo mi declaración ya sea en cero, si es que no he generado ingresos, o con tarifa 0%, mis transacciones, porque no graban IVA, pero dejo una declaración efectuada para efectos de no caer en el vencimiento, de cumplir con esa formalidad, básicamente. Sin embargo, no es tan práctico el hecho de hacer declaración porque usted no tiene la obligación de presentarlo. Podría ser una alternativa si es que alguien por alguna mejor precaución prefiere subir una declaración sin que se muestren en este caso valores de IVA, porque seguramente no los ha generado, o en caso de que usted haya declarado, porque tal vez por el mismo error de este cambio de régimen, si usted manejaba facturas y hoy es negocio popular, probablemente las primeras semanas, los primeros días, hizo factura con IVA y ese IVA lo debe de declarar. Entonces, sería bueno que usted analice su caso para ver si le amerita o no que suba esa declaración. Porque recuerde que tal vez usted ya cobró un IVA desglosado en una factura, que alguien más lo está reportando, lo está declarando. Entonces, ese IVA no es suyo, ese IVA habría que transferirlo también, en este caso, al Servicio de Rentas Internas. No sé qué opinan sobre esta eventual solución para el problema, porque sí se les va a generar un problema y sobre todo que en algunos casos confunda al contribuyente tener ese vencimiento como tal. Juan Carlos, ¿qué opinas? El audio de Juan Carlos me parece que está desactivado. Bueno, en este caso tenemos que tomar en cuenta también el tema de la asesoría y la prestación que tenemos de conocimiento a nivel de los negocios que se venían dando antes de lo que era el RIN y lo que se rige en general. Va a ser como lo dijo Roberto, va a ser un largo tiempo para poder que las personas se acojan a un modelamiento de esquema de tributación y conozcan sus deberes como negocio popular y como RIMP emprendedor en sí.
no va a ser fácil el camino, sí va a ser un poco difícil para la administración tributaria porque ella ha tomado del año 2020, ha tomado la referencia como bases de datos, sin tomar en cuenta que hubo muchos cambios en el año 2021 también, que los mismos se están viendo afectados ahorita a nivel de contribuyentes. Entonces sí fue bueno también que tener, digamos, como contadores y asesores, tener un poco más de fluidez en cuanto a la asesoría que se está brindando a las personas que son más, los que están, se vean más afectados son los de negocio popular y las personas que venían siendo, digamos, un ring que tenía una cierta actividad y las personas que estaban comenzando con emprendimientos. Eso sería de mi parte. Desde mi punto de vista, por el momento sería también esperar un poquito más. Esperemos un poquito más. Ujú. Cada día se van dando nuevas partes. Voy a compartir un momento pantalla, ¿ya? Y vamos a tratar de abarcar los nuevos temas que veo que que también se está generando. Ya para este caso uno nos va a ayudar Roberto Subía, ¿ya? Y recordando bien la situación, recordando bien entre la situación, habíamos hablado en el Facebook Live anterior, vamos a ver en esta pequeña parte un cuadrito Joseph Merchant en el cual daba cuáles son las limitaciones al RIMPE, ¿ya? Y también habíamos visto entre las notas que había indicado Juan Carlos que prácticamente se incorporan de forma automática con el análisis que estamos realizando. También que un RIMPE ya se subdivide en un negocio popular que son solo para personas naturales de ingresos de 0 hasta 20,000. Mientras que un emprendedor son personas naturales y también personas jurídicas que también tienen ingresos desde 20,000 hasta los 300,000. Eso habíamos hablado en el Facebook Live anterior, pero ahora nos suma un nuevo criterio, ¿ya? En el cual nos cambia un poquito la perspectiva, ya para el momento de reconocer. Vamos a ver unos casos. En este caso son algunas personas que también están considerando, que veo que se está repitiendo esas consultas, pero vamos viendo. Ya, entre esas notas, el ingeniero Roberto Subía, vamos a colocar que tiene ingresos en relación de dependencia por 20,000 y también esta actividad, según lo que ya estamos analizando, esta pertenece al régimen general. Pero él también tiene una actividad que es el RIMPE, ¿ya? Y esta actividad que es el RIMPE es una venta de sillas. Y por la venta de sillas va a tener $5,000, ¿ya? Vamos a colocar que su total de ingresos para el año 2022, ¿ya? Son de, total de ingresos, ¿ya? Son de $25,000, ¿ya? ¿Cuál es el análisis que usted realizaría, estimado Roberto? Ya, ¿usted a qué régimen pertenecería? Por favor, su ayuda. Muchas gracias. Previamente, quisiera aclarar, porque veo algunas preguntas al respecto, el tema de lo que corresponde al año 2021 y lo que corresponde al año 2022. Todos los contribuyentes deben liquidar desde el punto de vista contable y tributario, sobre todo tributario, que es el tema que nos trae hoy, debe liquidar el año 2021 con la legislación vigente en el año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que si existía un contribuyente dentro del régimen de microempresas, tuvo que haber declarado el segundo semestre en el mes de enero, que corresponde al impuesto a la renta, como parte del régimen de microempresas. Y lógicamente tendrá que hacer su declaración consolidada, consolidar sus ingresos en el mes de marzo si es que tiene otras actividades que estaban fuera de este régimen de microempresas. Porque existe la confusión que hace pensar a algunas personas que ya no deben cumplir con la obligación de pagar el 2% sobre los ingresos y que eso ya feneció, incluyendo al año 2021, y eso no es correcto. Eso no es correcto.
Todos los cambios, sobre todo en tema del impuesto a la renta, rigen a partir de este año 2022, que se deberá declarar en el año 2023. Así que creo que con esto, para todos los colegas que tenían esa inquietud, por favor que quede esta claridad. Segundo punto, que ya lo hemos conversado y que lo volvemos a señalar, lo hemos manifestado en esta reunión al inicio. La administración tributaria se encuentra en un proceso de adaptación tecnológica y también en un compás de espera para poder nutrirse de mayor información. Y entre ciertas medidas, lo que ha hecho es ubicar a todos los contribuyentes dentro del régimen general. Y hay otros casos en los que todavía no ha llegado a esa actualización y mantiene, si usted genera un certificado de RUC, mantiene a ciertos contribuyentes con la leyenda del régimen de microempresas. Pero repito, como hace un momento lo decía, esto es una cuestión de forma, no es una cuestión de fondo. Si usted en el RUC le generara ahora un certificado de RUC, aparece como régimen de microempresas o aparece como régimen general, eso no corresponde a su realidad tributaria, eso no corresponde al estatus que usted tiene como contribuyente, porque el estatus lo va a determinar usted, señor contribuyente, en función de los ingresos y de la actividad que desarrolle, y hablando de los ingresos, los que se generaron en el año 2021. Aplicando lo que determina el artículo 97.3 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que expresa que van a estar dentro del RINPE aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos del ejercicio fiscal anterior sean mayores a 0 y de hasta $300,000. Ingresos brutos, ingresos globales. Y al respecto de esta situación, había una duda, una gran duda, en cuanto al criterio que se debería tomar en cuenta para incluir a un contribuyente dentro del RINPE o dejarlo en el régimen general, y una vez que estaba en el RINPE, ¿qué criterio también debería tomar para dejarlo como negocio popular o dejarlo como emprendedor? Este criterio, independientemente del punto de vista que cada uno de nosotros podamos tener, este criterio que voy a manifestar ya se ha ido unificando, se ha ido consensuando por parte de la administración tributaria en aplicación estricta de lo que establece la ley, aunque a veces, repito, pues haya situaciones que no nos parezcan muy lógicas, pero lamentablemente o favorablemente, pues en derecho público tiene que hacerse lo que está escrito, de tal manera que, y lo voy a mencionar de una forma muy detallada, muy pausada. Se deberán sumar los ingresos totales del año 2021. Ingresos que se hayan generado producto del desarrollo de sus actividades económicas independientes. Sean estas actualmente incluyentes o excluyentes. Tiene que sumar todo. Si los ingresos globales del año 2021 están entre 0 o superiores a 0 y hasta 300,000, usted ingresa al RINPE, a partir de este año 2022. Y luego usted tendrá que analizar si una vez estando en el RINPE se va a ubicar como un negocio popular o se va a ubicar como
emprendedor, dentro del segmento de emprendedores. En este caso, que ustedes pueden observar en la pantalla, y hago énfasis en los ingresos globales provenientes de actividades económicas independientes. Veamos este ejemplo. Tenemos ingresos del 2021, si le podemos cambiar allí, estimado ingeniero Marlon. Vamos a trabajar bajo el supuesto de tener ingresos de un contribuyente bajo relación de dependencia en el 2021 por $20,000. Y además tiene una actividad empresarial que consiste en la comercialización de sillas. Y esa actividad durante el año 2021 le generó ingresos por $5,000. De tal manera que durante el año 2021 tuvo ingresos totales por $25,000. Y llegó el momento de evaluar, de estudiar, de determinar, analizar y establecer a qué régimen se va a incorporar este contribuyente a partir del año 2022. Teniendo la premisa de lo que establece el artículo 97.3, desde 0 hasta 300, o superiores a 0 y hasta 300. Con esa premisa, lo primero que yo puedo establecer es que mis ingresos no superan los $300,000. No superan los $300,000. Eso ya me da una primera pauta. Sin embargo, quiero destacar que en este ejemplo de manera específica, fíjense ustedes, el primer ingreso está bajo relación de dependencia. Y para establecer los montos, no se está considerando este tipo de ingresos bajo relación de dependencia. Solo aquellos de actividades económicas que estén registradas dentro del RUC, más no aquellas o a la única que sería la que corresponde a los ingresos por relación de dependencia. De tal manera que para este caso yo solo tomaría los 5,000 como total de ingresos brutos del año 2021. Mis ingresos brutos, para efectos de establecer mi pertenencia al régimen, serán 5,000. Y obviamente, si 25,000 es menor que 300, que es el tope, 5,000 con mayor razón, ¿no? Con mayor certeza y tranquilidad. Sigue siendo menor a 300,000. Por lo tanto, ingresamos al RIMPE. Y una vez que estamos en esa cancha del RIMPE, tiene que usted buscar su posición, su espacio. ¿Qué resulta entonces? Que al tener ingresos que no superan los $300,000 durante el 2021, al margen de si estamos o no en el catastro referencial, nosotros ya sabemos que pertenecemos al RIMPE, porque no superamos los $300,000 de ingresos durante el año 2021. Y a la vez, como no superamos los $20,000 de ingresos, porque son 5,000, estando en la cancha del RIMPE nos quedamos en el área chica, que es el área de los negocios populares, porque los ingresos no superaron los $20,000. Negocios populares. ¿Qué implica pues estar en negocios populares, estimados colegas? ¿Qué implica? Entre otras cosas, el que no tenga que realizar declaraciones de IVA ni de forma mensual ni de forma semestral, y que usted únicamente tenga que pagar $60 anuales
Y dentro de estos $60 anuales, está incluido el valor que usted debe pagar por ambos tributos, por el impuesto al valor agregado y por el impuesto. Y a todos nos nace la duda, ¿por qué razón no incluir los ingresos bajo relación de dependencia? Esperamos tener una circular de la Administración Tributaria, pero el criterio que maneja la Se le cortó la señal. Sí, se le cortó la señal. Justamente cuando iba a indicar la parte más importante, déjame ver si se puede. Bueno, Juan Carlos, por favor. Señor Roberto. Tuve un problema con el internet. Sí, Tuve un problema con el internet. Justamente en la parte más importante se le da. Sí. Mencionaba entonces que el criterio de la Administración Tributaria es que no se consideran los ingresos bajo relación de dependencia porque no forman parte de las actividades productivas. En cuanto a lo que tenga que ver a prestación de bienes, en cuanto a lo que tenga, perdón, venta de bienes, prestaciones de servicios. Entonces, básicamente ese es el criterio que, digamos, como agentes económicos que somos, nos ubican dentro de los sectores productivos, ¿no? El sector primario, el secundario, el terciario. Entonces tenemos las actividades industriales, las actividades comerciales y las actividades de servicios. Entonces, en función de esa lógica, es que se considera únicamente el tema de los ingresos provenientes de actividades que están registradas en el RUC. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta sería la respuesta a este primer caso. Obviamente, podemos estar en desacuerdo con lo que está manifestando la Administración Tributaria en cuanto al procedimiento, porque posiblemente en función de la vasta y valiosa experiencia, nuestra lógica difiera. Sin embargo, esta es la lógica de la Administración Tributaria para la valoración de un contribuyente que tenga ingresos bajo relación de dependencia para establecer si pertenece al RIMPE y luego de estar en el RIMPE, a qué segmento, ¿no? Si al de emprendedores o al de negocios populares, estimados amigos que nos acompañan. Y nuevamente, pues saludar y agradecer la presencia del compañero Jonathan, de Juan Carlos. Qué gusto y es una fortaleza también vuestros criterios para dar luces y retroalimentarnos de todo este tema tan interesante. Gracias, estimado ingeniero Marlon. Juan Carlos, por favor. Bueno, para acompañar una parte de lo que comentaba Roberto en sí. En esta parte de los ingresos que hemos visto, de acuerdo a lo que es la parte de la venta de las sillas, en la catalogación de lo que se encuentran con los ingresos de régimen general y lo que son régimen RIMPE, es algo que la Administración Tributaria tiene que resolver en sí, por el comentario que se ha dado al momento de sumar todos los ingresos para poder saber la categoría que está tanto como una actividad incluyente y excluyente. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que también vamos a tener como una gran pregunta que también a mí me lo han hecho. Jonathan también la comentó en interno también, en cuanto al tema de la relación de dependencia. ¿Qué es lo que va a pasar si una persona trabaja en relación de dependencia y también tiene RUG, y sumando las dos actividades va a pasar directamente mayor a los $20,000, si es que puede acogerse a un régimen emprendedor o no? Entonces sí es un poco de vacío que esperemos que se pueda tener una circular o una NAC o una resolución, la misma pueda establecer, digamos, el esquema de la actividad incluyente o la valoración de la actividad de la misma. Cabe mencionar que como tenemos un capítulo muy diferente, para mí sí sería que no se pueden mezclar los ingresos de una actividad de régimen general con una actividad de régimen RIMPE en sí. No sé, ahí Jonathan. Sí, justamente es una de las dudas que existen. Recordemos que, como bien decía Roberto hace un momento, se ha estado haciendo incluso puertas adentro, el Servicio de Rentas Internas, un análisis, porque es un régimen que recién están haciendo,
es nuevo para todos, no es que alguien ya lo sabía, es un régimen nuevo para todos y debemos de comprender, analizar y aplicar correctamente, en este caso, la normativa. Si uno lo ve en el sentido literal de cómo está redactado el artículo 97.3, no me hace una diferenciación clara de cuáles son los ingresos que yo debo de tomar para la determinación de la condición si yo excedo los 20 o 300 mil dólares, pero ahí viene el criterio, la interpretación que está realizando en este caso el Servicio de Rentas Internas, y que más allá del concepto, la definición que en la administración tributaria se maneje, debería de aclararse, como decía ahora Juan Carlos, vía resolución, en este caso, para evitar cualquier tipo de interpretación, no, tal vez no errónea, porque en el sentido literal me habla de ingresos, ingresos brutos, no me menciona que sean del RUC específicamente o de la actividad económica, y tampoco me menciona que debo de excluir o incluir en relación de dependencia. Por ejemplo, viéndolo desde un punto de vista, si yo excluyo relación de dependencia porque es un tipo de ingreso que está dentro de un régimen general, asimismo tengo otros ingresos que están dentro del régimen general y que yo tendría que entrar a analizar si aplican o no aplican, porque bajo concepto de ingresos, ambos son ingresos, solo que unos están en una relación de dependencia y otros están de manera independiente por un trabajo autónomo, servicios profesionales o la actividad empresarial que una persona esté haciendo. Entonces, si lo vemos en el sentido literal, no hay una diferenciación clara. Entraría a primar, en este caso, en la aplicación, el concepto que define el Servicio de Rentas Internas, pero que no debería quedar solamente bajo una interpretación o un comentario que haga uno o varios funcionarios vía capacitaciones, que de hecho han habido varias por parte del Servicio de Rentas Internas directamente, más allá de otras capacitaciones que han existido, charlas sobre este tema, que quede por sentado en una resolución específicamente qué debería o por lo menos qué no debería incluirse al momento de analizar la condición de permanecer o no en un régimen. Porque el aplicar o no un criterio de forma errónea, si yo considero, por ejemplo, para este ejemplo número uno, este caso número uno, si yo me voy en el sentido literal de la norma, que no me dice que excluya nada, excepto descuentos y devoluciones, si no me pide excluir nada, yo podría pensar que soy RIMPE emprendedor. Sin embargo, bajo un concepto, bajo un criterio que se maneja, se excluiría relación de dependencia y encajo en negocio popular. ¿Cuál es la diferencia de uno u otro? Que directamente este contribuyente sobre sus 5.000 dólares, en algunos casos va a facturar con IVA y en otros casos, como negocio popular, no va a llevar un IVA de por medio y el único tributo que va a cancelar son 60 dólares anuales, cuando si fuese RIMPE emprendedor va a generar un IVA y dependiendo los montos que maneje de ingresos, en caso de que eventualmente sea superior a los 20.000 dólares, aparte de los 60, pagará un valor adicional por el tipo marginal que le corresponde a ese rango, que es del 1%. Tributariamente ambos pagarían 60 dólares de forma anual por efectos del impuesto a la renta, solo con ingresos de 5.000, pero la diferencia entre el régimen general, perdón, entre el RIMPE emprendedor y el RIMPE negocio popular, hay un IVA mensual de por medio, ¿ok? Entonces, sí sería bueno que exista la aclaración por escrito por parte de la administración tributaria y no necesariamente solo con las interpretaciones verbales que a través de las capacitaciones o de las charlas que está haciendo Rentas nos las haga conocer, ¿no? Entonces, sí sería bueno, a pesar de que tiene mucho sentido, mucha lógica, excluir los ingresos de relación de dependencia, no está de más que exista una aclaración por escrito, en este caso vía resolución. Listo. Para este segundo ejemplo nos va a ayudar Juan Carlos. Gracias, Jonathan. Vamos a poner la misma situación, ya, pero para esta situación va a tener honorarios profesionales. Y adicionalmente venta de cifras de la misma forma. ¿Cuál sería el criterio que se puede aplicar, Juan Carlos, para analizar a esta persona? Bueno, en este caso primerito nosotros tendríamos que ver que si es que los honorarios profesionales
se encuentran realizados por una persona que tiene registrado un título de tercer nivel o cuarto nivel en sí. Primerito para ver que sea una actividad incluyente y excluyente en el mismo. En el caso de que, digamos, se llegue a corroborar que es una persona que tiene un título de tercer nivel, tendría que acogerse a lo que es el régimen general en sí. En el caso de lo que es la parte de lo que es la venta de sillas, que va a ser de los $5,000, se acogería a una actividad incluyente por comercio, que estaría directamente atada a lo que sería el RIMPE negocio popular en sí. Entonces no podríamos nosotros tampoco mezclar las dos actividades para poder valorar el ingreso para que una persona pueda estar en este caso como emprendedor en sí. Bueno, desde el punto de vista de lo que se ha analizado la norma, porque como vemos en la misma ley, hablamos de dos capítulos muy diferentes, un capítulo de lo que es régimen general y otro capítulo de lo que es el régimen RIMPE en sí. Entonces, de acuerdo a la visión que estamos viendo aquí, en el caso solo de lo que es las ventas de sillas, estaría como un negocio popular en relación, viendo la proyección de ingresos que no va a ser de 0 a $20,000 al año. Y en el caso de los honorarios profesionales, nos tocaría emitir la respectiva factura y en el caso de las ventas de sillas, la respectiva nota de venta. Entonces, tendríamos una compartición en cuanto al tema tributario de los dos regímenes. Al fin y al cabo, igual se van a consolidar para llegar a ver una renta global en sí, sino que cada cual pagará su impuesto independientemente de la actividad generadora. Señor Roberto, ¿tiene alguna una acotación? Sí, es una interpretación importante y que tiene mucha lógica. Sin embargo, traigo las palabras de Jonathan, que manifestó, entre otras cosas, y es interesante porque para eso estamos acá, ¿no? El artículo 97.3, así como no menciona la exclusión de ingresos por relación de dependencia, tampoco menciona la exclusión de ningún tipo de ingresos. De tal manera que, en este caso, apegándonos de forma literal a lo que determina el 97.3 de la Ley de Régimen Tributario Interno, los ingresos globales serían de $25,000. Y al ser los ingresos globales de $25,000, estaría en el RIMPE, pero como emprendedor. Obviamente, va a reportar solamente las actividades de venta de sillas, porque los honorarios profesionales son como prestaditos. Ayúdame para esto, y una vez que ya me ayudaste, regrésate donde estaba. Un poquito para hacerlo de una forma más didáctica. En todo caso, quisiera también conocer el criterio de Jonathan y el suyo, estimado ingeniero Mario. Jonathan, por favor. Sí, bueno, justamente como mencionaba hace un momento y que Roberto también lo ha vuelto a acotar, no me menciona ningún tipo de exclusión, me habla de ingresos totales, ¿no? Me habla de mis ingresos que yo haya generado y como definición de ingresos, voy a ver un poco, para decirlo de forma literal, el artículo 97.3. En el primer párrafo me indica: se sujetan a este régimen los sujetos pasivos, personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a 0 y hasta $300,000. Ok, ingresos brutos anuales. En el tercer párrafo me aclara que como ingresos brutos se entenderán los ingresos grabados percibidos por el sujeto pasivo menos descuentos y devoluciones. Ingresos grabados son todos los ingresos que ya conocemos, que no sean exentos, que generan una renta en el país y por la cual se debe de pagar un tributo, ¿verdad? Eso es un ingreso grabado, básicamente. Hasta ese punto no me hace ninguna exclusión de ingresos. Entonces, bajo la misma lógica o el mismo sentido de aplicar estos ingresos brutos, porque tanto los de un régimen general como los de un régimen específico, que hasta el 2021 seguramente este contribuyente pudo ser un RICE o pudo ser un microempresa, un RIM, perdón, yo debería consolidar la información
y trabajar con esos ingresos totales, los $25.000 como ingresos para la determinación de mi régimen. En este caso, como excedí los 20.000, debería encajar como un RIMP emprendedor, y ambas facturas o ambos documentos, perdón, ambos documentos que yo emita, tanto por una actividad como por la otra, en este caso será factura. ¿Por qué? Porque por el RIMP emprendedor, el documento a emitir por parte del contribuyente es la factura. Y en ambos casos se generará un IVA de promedio. La única diferencia es que cuando yo liquide mi impuesto a la renta dentro de mi declaración anual, los del régimen general tributarán de acuerdo a la tabla de impuesto a la renta de personas naturales, que va hasta una tarifa del 37%, y en el caso del RIMPE, el ingreso sujeto al RIMPE, aplicará la tabla que va con el primer rango hasta $20.000 de $60 anuales, y en adelante aplicando una fracción básica y un tipo marginal que va entre el 1 y el 2%. En este caso, como mencionaba hace un momento, el criterio para decir si soy un régimen o el otro, básicamente para este nivel de ingresos de $5.000 no va a estar en el impuesto a la renta, pero sí va a estar en el IVA. Es un IVA que deja de percibir el Estado de acuerdo al régimen que yo me haya categorizado, o que comienza a generar el Estado de acuerdo al régimen que yo me haya categorizado. La única parte que tal vez discrepo es en por qué no considera relación de dependencia si yo tomo el sentido literal del articulado, pero sí habría que esperar de pronto alguna resolución, que seguramente al existir las dudas, Renta sacará una resolución aclaratoria sobre estos temas para que yo pueda hacer correctamente mi determinación. En este caso, no me queda duda de que debería ser un régimen emprendedor bajo el sentido literal del artículo 97.3. Bueno, gracias Jonathan. Desde mi punto de vista, prácticamente yo estoy todavía en el comentario y apoyo a Juan Carlos, pero en vista de estas situaciones, Roberto también ha tenido mayor acercamiento con personas que son profesionales en el servicio de renta interna, y así como lo indicó que ya han cambiado, o sea, me toca también a mí, o sea, igual yo me gustaría esperar por parte de la administración tributaria, pero desde el punto de vista, en este escenario que están viendo, desde el punto de vista para mí era RIMPE negocio popular, pero ya basando en el artículo 97.3, en la ley, con otras personas, por el momento, digamos que desde el punto de vista yo esperaría, pero ya se han tomado otros criterios, y en esos criterios ya se está manejando que entre las decisiones que se toman sería un RIMPE emprendedor, inclusive para la administración tributaria, en lo que está analizando. ¿Sí? Solamente reiterar el tema que ya lo había manifestado Jonathan, y que también lo hago como respuesta a varias preguntas. Como lo indicaba, el asunto de considerar los honorarios profesionales es solo para establecer el total de ingresos. Es decir, lo llamamos un ratito para que nos ayude y luego le decimos, regrésate a donde estabas. Es decir, el honorario profesional seguirá siendo parte del régimen general, solo lo hemos utilizado para establecer a qué sector va a pertenecer, a qué régimen va a pertenecer este contribuyente dentro de lo que es el RIMPE, ¿no? Si como negocio popular o como emprendedor, pero luego el honorario profesional regresa a su espacio, que es el régimen general, y por lo tanto le van a seguir reteniendo los porcentajes tradicionales por el concepto de honorarios profesionales, tanto en lo que se refiere a la retención en la fuente del impuesto a la renta, como también en la retención del impuesto al valor agregado. Eso no cambia. Tenemos en este caso también sería, vamos a aplicar el nombre de Jonathan, ya, honorarios profesionales por 299.000, y también tiene venta de sillas por 5.000. Jonathan, ¿podrías ahí analizar a qué régimen pertenece, por favor? Ok, primero, muchas gracias por esos honorarios, Mario. Bien, analizando la situación y en concordancia, en este caso, con el criterio que se ha venido manejando, o por lo menos el criterio de un análisis tal vez literal de la normativa,
yo debería de apegarme a que mis ingresos totales, que mis ingresos brutos totales, están excediendo los $300.000. Al exceder los $300.000, directamente yo debería de aplicar un régimen general. En este caso, va a prevalecer mi régimen sobre las actividades que yo desempeñe, porque mis ingresos brutos totales son 300.000, entonces tanto los honorarios profesionales como la venta de silla entrarían a este régimen general. Y al ambos tipos o actividades económicas estar dentro del régimen general, mi base imponible, supongamos que acá tengo ciertos gastos adicionales, pero mi base imponible básicamente va a estar dada de los $304.000 de ingresos menos costos y gastos deducibles que de pronto yo tenga dentro de mi actividad económica y mis servicios profesionales. Y sobre esto yo aplicaré sobre la totalidad, sobre el 100%, la tabla del impuesto a la renta del régimen general. Recordemos que la actividad económica que yo realice o las actividades económicas no necesariamente están sujetas a un régimen específico. Tal vez hay regímenes sí que son, esta actividad económica aplica este régimen. En este caso, la venta de silla, si yo tuviera ingresos por menos de 300, ahí prevalece mi condición o mi categoría de contribuyente. Si yo tuviera ingresos de menos de 300.000, esa actividad económica representaría un ingreso sujeto al RIMPE. Pero al 100% de mis ingresos superar los 300.000, también esa actividad económica cambia su categoría, no va a tributar, no se la considera como RIMPE y yo debería considerar ambas como régimen general. ¿Okay? A pesar de, entre comillas, parecer una actividad incluyente del RIMPE, no lo es porque prevalece ahí sí mi condición de contribuyente al mis ingresos ser superior a 300.000 y el 100% de esos ingresos estarán sujetos al régimen general. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu criterio, también por esos ingresos que estamos colocando de forma ilustrativa. Ya, todo contador le encantaría tener esos ingresos y eso es lo que se trata de hacer por medio de estos live también, compartir conocimientos, compartir criterios, ¿ya? Entonces, hay una consulta que, Juan Carlos, por favor.